Bueno, gloria a Dios. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bendecidos con toda bendición, ¿verdad? Qué rico estar nuevamente por acá compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Vamos a continuar con la tercera parte de la disciplina del Señor, pero vamos a ponerle el subtítulo de Salvos para siempre. Como un subtítulo dentro del título, la disciplina del Señor, parte 3, salvos para siempre. Salvos para siempre. Vamos a ir a 1 Corintios 5, por favor. Primera Corintios 5. Les recuerdo que la carta, la epístola, ¿qué significa epístola? Epístola significa una carta abierta. Y todas las cartas que escribió el apóstol Pablo son categorizadas como epístola. Quiere decir que no solamente son para la iglesia a donde se estaba mandando esa carta, sino que era para ser leída o leídas en todas las iglesias, porque es una carta abierta a la iglesia, una carta abierta a la iglesia. Podemos recordar de que esta carta fue porque había divisiones, ¿verdad?, en la iglesia de Corintios. Unos decían que eran de Apolo, Cefas, Pablo, Cristo. Y el apóstol Pablo les dice que el plantó y el que regó son una misma cosa. No hay que envanecerse aquí de ninguna manera, ni el que siembra, ni el que riega. Aunque él dice, bueno, yo planté porque él puso el fundamento correcto. Eso lo podemos leer. Yo como perito arquitecto, o sabio maestro de obra, dice la traducción de la 1602. Puse el fundamento, dice, y otro edifica encima, pero mira a ver cómo se sobreedifica sobre ese fundamento, ¿correcto? Eso nosotros lo tenemos que mantener claro. Pero aún así, él se da el ejemplo, él y Apolos, de no pensar más allá de lo que está escrito. Eso es extremadamente importante también. Entonces esta iglesia estaba, ¿qué cosa? Envanecida. ¿Por qué? Porque se creían una iglesia, y sí se manifestaban los dones en esta iglesia, los dones del Espíritu. Tenían sabiduría, impartida obviamente por el apóstol Pablo. Pero entonces se envanecieron porque en esa área era una área muy corrupta, muy metropolitana. Dijimos que había un istmo, ¿verdad? Un istmo, hablamos de eso. Entonces había dos problemas, ¿verdad? La sabiduría humana o el intelecto humano y la carnalidad, ¿correcto? Esta iglesia estaba dejando estas dos cosas que influenciaran sobre la iglesia, sobre esa congregación. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes están preocupados porque yo soy de Cefa, de Apolo, de Cristo. Y sin embargo, en vez de estar preocupados por no caer en sabiduría humana y en vez de estar pendiente del pecado dentro de la iglesia, estaban preocupados por otras cosas. Entonces el apóstol Pablo les dice, mira, ustedes están actuando como que si yo nunca vaya a donde ustedes para imponerme autoridad como apóstol. Y él ruega, él les dice que sean seguidores de mí, dice el apóstol Pablo, que lo imiten a él, como apóstol en su proceder. ¿Por qué? Porque también hablamos de que es importante vivir lo que se predica. Esto es importante, bendecido. Porque dijimos que el testimonio muestra el poder del Evangelio en nosotros, ¿verdad?
el poder del Evangelio en nosotros, la madurez que hemos alcanzado por la doctrina, por la enseñanza. También la palabra disciplina significa instrucción. O sea que de ninguna manera que miremos disciplina, la disciplina del Señor o la instrucción del Señor, nunca es mala para nosotros, es buena para nosotros. También dijimos que Dios al hijo que ama castiga como padre a hijo a quien quiere. Es importante reconocer de que la disciplina del Señor es para quienes, para los hijos, para los hijos. Entonces llegamos al capítulo 5 de 1 Corintios y hay un asunto que aunque es el hijo con la madrastra, se caracteriza ese pecado como incesto. Y en tanto en la ley de Dios como en la ley romana era prohibido. Era prohibido, obviamente es prohibido. Pero en esta noche quiero dar énfasis en que somos salvos, siempre salvos. Y lo digo así como para asustar a la gente. Salvo, siempre salvo. Que a pesar de que un hijo de Dios puede experimentar la disciplina del Señor, su salvación es para siempre. Por eso el subtítulo, salvos para siempre. O salvos, siempre salvos, ¿no? Porque una vez salvos, siempre salvos. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos de ninguna manera perder nuestra salvación. Porque nunca la obtuvimos nosotros. Se nos dio, es un regalo, es un don, es una gracia. Cuando nos salvaron, estábamos más perdidos y éramos más impíos que después de que fuimos salvos. Una vez somos salvos, hemos sido limpios, santificados, perdonados, justificados, perdonados, sellados con el Espíritu Santo, redimidos, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. No por eso no vamos a buscar la disciplina del Señor, porque cuando a un niño lo disciplinan le duele, ¿no? Si le das una nalgada, si le quitas el internet, si le quitas el Xbox, si le quitas la tableta, si le quitas el teléfono. La disciplina siempre es incómoda, duele, pero es necesaria. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 5:5, por favor. 5:5. Porque a pesar de la salvación no se pierde. A pesar de la disciplina, la salvación no se pierde. Somos salvos para siempre. ¿Eso es motivo para pecar? No, eso es motivo para vivir agradecido al Señor de que la salvación no se pierde, que es salvo para siempre. 1 Corintios 5:5. ¿Estamos ahí? Dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Dijimos que el apóstol Pablo dice eso porque él considera, yo lo entiendo por lo menos de esa manera, que la carne es la levadura, ¿verdad? Y la manera de quitar esa levadura es entregando a este bendecido al sistema del mundo. Dijimos que la palabra Satanás ahí significa al sistema del mundo, para que su carne o esa levadura no corrompa completamente a ese creyente y se vuelva más corrupto, porque la levadura va dañando, ¿no? Dijimos que la levadura era un tipo de ¿qué? Fermentación. De hongo, que se da por la fermentación.
Porque fíjate lo que leímos aquí la semana pasada. Dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Era necesario que esa persona sea excomulgado de la congregación, fuese al sistema del mundo, para entonces quitar esa carne o esa levadura. En dos aspectos, dijimos la semana pasada. Dentro de él como persona y dentro de la congregación como iglesia. ¿Por qué? Porque comienza a corromper, ¿verdad?, las otras personas. Entonces dice, no es buena vuestra jactancia, estaban vanagloriándose. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura toda la masa se leuda? ¿Cuál era esa levadura? Era la carne de esa persona. Se estaba dañando, se estaba corrompiendo, se estaba cauterizando, ¿qué cosa? Su conciencia. Dice, para que seáis nueva masa como sois sin levadura. Él está confirmando que ellos son sin levadura. ¿Por qué? Porque una cosa es tu carne y otra cosa es ¿qué? Tu espíritu. Pero yo creo que nosotros podemos concluir sin ningún tipo de temor que cuando el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, versículo 17, si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso le estaba pasando a esta persona, ¿no? Para la destrucción de ¿qué? De la carne. ¿Qué es su carne? ¿Su qué? Es su templo. ¿Sí o no? Es su templo. Pero él no estaba manejando bien este vehículo que Dios nos ha dado para nosotros movernos en este mundo, ¿no? Entonces dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura toda la masa se leuda. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Mira, porque Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Quiere decir que ese sacrificio, ¿qué significa Pascua? Sacrificio. Representa un sacrificio, ¿no? Sacrificio. Quiere decir que entonces Cristo Jesús, por ese sacrificio, es que somos sin levadura. Porque somos creados según Dios en un hombre nuevo. Entonces, cuando estaba leyendo eso, se me vino a la mente Romanos 8:28. Vamos a ir a Romanos 8:28. Y nos confirma que, aunque 8:28, aunque nosotros miremos a un bendecido en disciplina, la salvación no está en juego, bendecidos. No vamos a encontrar ninguna parte en la Biblia, especialmente las cartas y las epístolas del apóstol Pablo, donde se nos da a entender de que si una vez somos hijos, vamos a dejar de ser hijos. No existe nada de eso ahí. Hay disciplina del Señor. Dice, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que según su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién será contra nosotros? El discípulo amado, cuando escribió su carta, dijo que ninguno de las ovejas del Señor, nadie las arrebataría de la mano. Dice, nadie es mayor que mi Padre, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Si una oveja se perdiera, bendecidos, entonces ese versículo bíblico hay que quitarlo de la Biblia, porque entonces se pierde. Si una oveja
alguien que ha sido llamado por el Señor para salvación, si una persona recibe el sello del Espíritu y esa persona se pierde, entonces se salió del hueco de la mano del Señor. Es que si ahí dice que ninguno se pierde, ninguno se pierde. Vamos a seguir leyendo. Dice que pues diremos estas cosas, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? El que aún su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también con Él? ¿Cómo? Gratuitamente, dice en mi versión. Gratuitamente. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Pero muchas veces para que recibamos esas todas cosas, hay veces que hay que pasar por esto. Precisamente para llegar a recibir todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Padre al Hijo que ama, castiga como Padre a Hijo a quien quiera. Salud. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Acaso el apóstol Pablo no aplicó esta verdad cuando dio juicio sobre esta persona? Claro que lo aplicó. Él dio un juicio, pero no una condenación. Él dijo, ok, hay que entregarlo a Satanás, sáquenlo al sistema del mundo para la destrucción de su carne. Pero él va a recibir todas las cosas. Porque nadie acusa a los escogidos de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. ¿Te acuerdas? La Pascua. Ahí te está hablando lo mismo. Te lo está diciendo una cosa de una manera u otra. Si yo te digo Pascua, te puedo decir el sacrificio de Cristo por nosotros. O la Pascua por nosotros. ¿Quién es nuestro sacrificio? Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió porque es nuestra Pascua. Antes el que también, ¿qué cosa? Resucitó, venció la muerte. El que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Salvos para siempre bendecidos. Mira la pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Alguien pudiera decir el pecado, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos que me escuchan tal vez por la página de internet podrán decir, el pecado, hermano. Eso que está diciendo es una doctrina falsa. Salvos para siempre. Pero el asunto es que si tú dices que el pecado te puede condenar, entonces no entiendes el sacrificio de Cristo por nosotros. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, nunca para repetirse nuevamente. ¿Por qué? Porque Hebreos dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. También dice que con una sola ofrenda, Él quitó de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Gracias, Señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. No por nuestra fuerza, bendecido. No por lo bueno o malo o perfectos o imperfectos que seamos. Son por los méritos de Cristo. Y el apóstol Pablo no se le olvida decirlo. Por aquel que nos amó, por Él, nosotros somos más que vencedores. Dice, porque estoy persuadido que ni la muerte, mira, entrégale la carne al sistema del mundo para que el espíritu sea salvo. Esa muerte puede llegar de cualquier manera, puede llegar por una consecuencia de nuestras malas decisiones como hijos de Dios. Puede llegar por enfermedad, puede llegar por vejez, puede llegar por accidente, pero no importa cómo llegue, no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero aplicándolo a la enseñanza, el apóstol Pablo dice, mira, que sea entregado al sistema del mundo para la destrucción de la carne. ¿Por qué lo dice sin ningún problema? Porque él sabe que nada lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, para que su espíritu sea ¿qué?
salvo en el día del Señor. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, o lo que hagas en la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura o otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendecido, si eso no es un consuelo, pues no hay consuelo en esta vida entonces. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos ha escogido para salvación. Y una vez nos escogió, Él nunca nos va a rechazar. Porque los dones de Dios son ¿qué cosa? Irrevocables. Irrevocables. Vea Juan 8:35, por favor. 8:35. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. Y el siervo no queda en casa, ¿qué? Por siempre. Mas el hijo queda ¿cómo? Para siempre. Así que dice, si el hijo os hiciera libres, seréis verdaderamente libres. Pon en tus notas, ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Del pecado. Entonces dice el 36, así que si el Hijo os hiciera libres, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Pon tus notas ahí, del pecado. Porque mira lo que dice el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Acuérdate que el Señor está hablando bajo la ley, ¿correcto? Siervo del pecado es servirle al pecado porque tenemos conciencia de pecado. Entonces aquí era cumplir la ley, hacer sacrificios, etcétera. Eso es ser siervo del pecado. Pero si vamos a Romanos 6, ya Romanos 6, por favor. Romanos 6, 17. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, pero gracias a Dios que fuisteis siervos del pecado, mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados, y habiendo sido librados ¿de qué? Del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Es por eso que este bendecido, aunque estaba en desobediencia, el apóstol Pablo dio ese juicio sobre la vida de él. Y tengo entendido que él se arrepiente. En 2 Corintios creo que él habla del arrepentimiento de esta persona. Es que el objetivo de la disciplina es ¿qué cosa? El arrepentimiento, seguro. Ve al capítulo 6 ahí mismo, el versículo 14. Ve al 14. Leímos el 17, al 14. ¿Qué dice ahí? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿El pecado se enseñoreó de ese bendecido en disciplina? No, porque no lo condenó. No lo condenó. Dice, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Esa es la clave, bendecido. La gracia del Señor. Pero la disciplina del Señor es para los hijos. Y los hijos permanecen en la casa, ¿para cuándo? Siempre. Mira 1 Corintios 11:32. Ya vamos a terminar. Primera de Corintios 11:32. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gracias a Dios por su disciplina. Gracias a Dios por su castigo, por su reprensión. Porque Él nos castiga, nos disciplina, nos reprende
precisamente para no ser condenados. Y esa disciplina se manifiesta solamente con los hijos. Con los hijos. Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8. Qué lindo es la gracia del Señor, ¿verdad? Dice, ¿estamos ahí? Dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el 9, pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, o por su sacrificio, o por su muerte, o porque Él es nuestra Pascua, por Él seremos salvos de la ira. Pon al lado de ira condenación. Condenación. Somos salvos de la condenación. Acabamos de leer en Corintios, ¿verdad? Para no ser condenados con el mundo. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nota que ahí menciona muerte y no sangre. Es lo mismo, bendecido. Mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido, ¿qué cosa? La reconciliación. ¿Por qué dice reconciliación? Porque antes dice que éramos, ¿qué cosa? Enemigos. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados. Ve al versículo 1 del mismo capítulo 5. ¿Qué dice? Justificados pues por fe, tenemos que paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendecidos, a pesar de que este hermano en esa congregación en Corintios estaba haciendo lo indebido totalmente. Sin embargo, el apóstol Pablo, el juicio que él dio fue en base al Evangelio. Fue en base a la realidad de la gracia, a la realidad de la misericordia del Señor. Le dijo que hay que quitar esa levadura, dio juicio sobre su carne, que caiga en el sistema del mundo, pero él sabe que la disciplina, el azote del Señor con sus hijos tiene un propósito, ¿no? Y es traernos al arrepentimiento nuevamente. Ve al 21 del capítulo 5, versículo 21. Versículo 21, ahí mismo. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Vida eterna. ¿Por quién, bendecido? Por Jesucristo. Aquí no hay intermediario fuera de Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí no hay perdón de pecado fuera de Cristo Jesús. Aquí no hay nada que nos podamos inventar fuera de Cristo Jesús. Si escuchas algo fuera de Cristo es un invento, un cuento de la gente. Romanos 8:1, por favor. Así que ahora, era ahora cuando Pablo lo escribió, sigue siendo ahora cuando nosotros lo leemos, ¿no? Ahora es un constante presente. Lo podemos leer mañana y vamos a leer lo mismo. Así que ahora, mañana va a ser el ahora que estamos leyendo ahorita. Así que ahora, hoy, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, que somos justificados por el Espíritu de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo.
Y esta realidad, bendecido, que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, se manifiesta en esta narración que nosotros leemos en 1 Corintios. Una persona que está en pecado con su madrastra, el apóstol Pablo le dice para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Nadie quiere la disciplina, bendecido. Es mejor no tener la disciplina. Es mejor evitar la disciplina del Señor. Porque la disciplina, cualquiera que sea, duele. Duele. Y nos perdemos las bendiciones que Dios nos pueda dar. La bendición mayor es que nos perdemos disfrutar de la verdad del Evangelio. ¿Acaso ustedes no están gozosos de escuchar este Evangelio? Claro que somos gozosos y vivimos felices, agradecidos con el Señor. No queremos estar enredándonos con problemas innecesarios, ¿no? Entonces hay que ser sabio, hay que actuar con sabiduría, hay que actuar con entendimiento. Todas las decisiones que tomemos, siempre las tenemos que pasar por el Evangelio. Siempre tenemos que hacer como meterlo en un filtro. Si esa decisión, cualquiera que sea, la pasamos por el conocimiento que tenemos de la gracia, y lo que salga después de ese filtro, entonces es lo que tenemos que hacer, o decir, o pensar, etcétera, etcétera. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar ahí entonces. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Algo que necesite ser aclarado?